Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y este es el primer documental de la serie Historia de la Filosofía. Esta serie está diseñada para quien desea aprender filosofía de manera autodidacta, ya sea que no tengas ninguna experiencia con la filosofía o simplemente si te interesa estudiar filosofía por tu cuenta, esta serie es para ti. La filosofía es una disciplina apasionante y enriquecedora, dedicada a preguntarse sobre el porqué de todas las cosas. Su etimología, filos, amor, y sofía, sabiduría o conocimiento, más que una definición, es una invitación. Pero, ¿a qué se dedica la filosofía? Existen muchas explicaciones y ni siquiera los propios filósofos se han puesto de acuerdo en una sola definición. La filosofía estudia aquello que permanece durante todo el tiempo. La filosofía se hace preguntas como: ¿se necesita de algo realmente necesario para que exista el universo? ¿Existe un Dios? ¿Qué necesitan los seres humanos para estar satisfechos con su propia vida? ¿Existe o es posible alcanzar la felicidad? ¿Tiene algún propósito el universo? La religión y la ciencia también buscan responder a estas preguntas. Sin embargo, lo que hace especial a la filosofía es que se vale de una manera propia de pensar, ya que tiene su propio método, la libre especulación de las ideas, valiéndose de las leyes de la lógica. El célebre filósofo británico Bertrand Russell nos amplía al respecto en su obra Historia de la Filosofía. La filosofía es algo que se encuentra entre la religión y la ciencia. Como la religión, consiste en especulaciones sobre temas a los que los conocimientos exactos no han podido llegar. Como la ciencia, apela más a la razón humana que a una autoridad, sea esta de tradición o de revelación. Todo conocimiento definido pertenece a la ciencia, y todo dogma, en cuanto sobrepasa el conocimiento determinado, pertenece a la religión. Pero entre la religión y la ciencia hay una tierra de nadie, expuesta a los ataques de ambas partes. Esa tierra de nadie es la filosofía. Muchos problemas que tienen interés para la vida de los seres humanos no pueden ser resueltos por la ciencia. Y las certeras réplicas de los teólogos ya no nos parecen tan convenientes como en los siglos pasados. Esta serie es una invitación para adentrarse en este apasionante universo. La filosofía no pretende hacernos el trabajo fácil respondiendo a todas nuestras preguntas. Existen ya muchas ideologías políticas, sociales, religiosas y científicas que nos ofrecen respuestas, pero la filosofía se distingue de todas ellas al brindarnos más bien preguntas. Lo que la filosofía nos ofrece es una disciplina para enseñarnos a pensar, de tal modo que cada uno de nosotros encuentre por sí mismo su propio camino. Sin embargo, para aprender a preguntar adecuadamente, hace falta conocer lo que los grandes filósofos ya han pensado. A lo largo de esta serie, conoceremos la historia de la filosofía en sus 4 periodos: antiguo, medieval, moderno y contemporáneo. Uno de los más grandes filósofos fue el pensador alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Este filósofo del siglo XIX es reconocido por ser uno de los más distinguidos de toda la historia. Hegel observó que era crucial para la filosofía observar su propia evolución y que una de las mejores formas para aprender filosofía era comenzar por el principio y seguir la historia de las doctrinas en un orden cronológico. En esta serie vamos a apoyarnos en sus lecciones sobre historia de la filosofía, que no solo presentan la filosofía de manera cronológica y ordenada, como lo haría una enciclopedia, sino que además muestra la relación entre los distintos pensadores y corrientes, presentando toda la historia de la filosofía con una sola narración. En filosofía, nada sustituye la lectura de los textos directos. Por ello, al final de cada sección, mostraré mis recomendaciones bibliográficas sobre cada tema. Para introducirse en el mundo de la filosofía, se recomienda leer la novela El mundo de Sofía, de Justin Gardner. Otros textos introductorios muy recomendados son la Introducción a los problemas y argumentos filosóficos, de Corman, Pappas y Lehrer, y ¿Qué es la filosofía?, de Deleuze. El hilo conductor de esta serie serán las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel,
Te recomiendo también la introducción de la historia de la filosofía de Bertrand Russell, aunque el cuerpo del texto no es muy bueno. Como obras de consulta, el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, abreviado o en 2 tomos, es el más socorrido. Y también es recomendable conseguir alguna de las historias de la filosofía que están disponibles: Abagnano, Copleston, Hirschberger, Reale, etc. En general, todas ellas tienen el mismo contenido, y al ser obras de consulta enciclopédica, no cambia mucho su editorialización, dado que buscan presentar un conocimiento más bien histórico y objetivo. ¿Por qué la filosofía nació en Grecia? ¿Por qué de entre todos los lugares nació precisamente ahí? Si pensamos que en el momento en que aparecieron los griegos ya existían poderosas naciones como Egipto, Persia o Babilonia, ¿por qué la filosofía no apareció primero en estos lugares? Las potencias de la antigüedad mantenían su cohesión gracias a un poder centralizado: un faraón, un sátrapa o un emperador. Estas culturas innovaron con su tecnología, en la astronomía y en la agricultura, pero la manera en que se ordenaban impedía el libre pensamiento, dado que toda forma de pensar estaba controlada por un gobierno que regía todos los aspectos de la vida, sostenido por la ideología de sus respectivas religiones. La religión de estas culturas era estática y naturalista. Aunque los egipcios, babilonios y persas tenían sus propios dioses, todos compartían una misma característica, y es que las divinidades representaban las fuerzas de la naturaleza. Estas culturas poseían dioses para el sol, la luna, las lluvias, los ríos, los mares, etc. Aunque los dioses de cada cultura eran distintos, todos reflejaban un mismo culto a lo natural. En un principio, el panteón griego no era muy distinto al del resto de las civilizaciones. Este panteón también estaba habitado por dioses naturales como Cronos, el tiempo, Gaia, la tierra, Helios, el sol, y Océanos, para el mar. Sin embargo, con el tiempo, la mitología griega adquirió una particularidad única. Los griegos comenzaron a rendir culto a una segunda serie de dioses. Estos eran los hijos de los titanes, llamados dioses olímpicos, que llegaron a oponerse y vencer a los primeros. Los dioses olímpicos ya no representaban solamente las simples fuerzas de la naturaleza, sino que también representaban cualidades propias del espíritu humano. Así, Zeus no solo era el dios del rayo, también el dios del gobierno, el poder civil y la justicia. Apolo no solo representaba el sol, también las bellas artes y la razón. Y Atenea era la diosa de la técnica, el pensamiento y la estrategia militar. Los dioses griegos ya no solo representaban las fuerzas de la naturaleza, también se convirtieron en los patrones de la industria y del ingenio humano, elevando las características de los seres humanos a algo divino. Estas divinidades poseían cualidades demasiado humanas, como las pasiones, los celos, la envidia, etc. Para Hegel, el triunfo de los dioses olímpicos sobre los titanes representaba que en la religión de los griegos se comenzó a valorar lo humano sobre lo simplemente natural. Esta superioridad del espíritu griego sobre la naturaleza se observa también en las artes plásticas, donde la figura humana ocupa el tema central de la representación de los griegos, alcanzando un realismo no visto en su época y que no se repetiría hasta más de 1000 años después, en los tiempos del Renacimiento. Este desarrollo en la religión y en las artes no hubiera sido posible sin las libertades que poseían los ciudadanos griegos. Recordemos que en la antigua Grecia, el poder no se concentraba en una sola figura o ni siquiera en un solo lugar, dado que esta región estaba conformada por distintas ciudades-estado independientes. Allí, los ciudadanos, hombres libres con derechos de propiedad, eran los verdaderos gobernantes. Es en Grecia donde surge el primero de los sistemas democráticos del mundo. Los ciudadanos gozaban de una libertad que solo poseían los grandes reyes de las culturas vecinas. A diferencia de otras civilizaciones,
Los antiguos griegos podían reflexionar sobre cualquier tema, incluso temas religiosos, que poco a poco dejaron de ser un asunto exclusivo de sacerdotes y pasó a ser un tema de ocupación para todos los hombres. Quienes sacaron provecho de estas libertades fueron los poetas. Los poetas recopilaron las historias populares de los dioses o incluso llegaron a componer nuevas. Primero fueron los poetas épicos Hesíodo y Homero, y luego los dramaturgos Sófocles, Eurípides y Esquilo, quienes compusieron obras que exploraban y expandían temas de la mitología griega. La libertad del pensamiento que tenían los griegos abonó en que los ciudadanos pudieran reflexionar sobre cualquier cosa. Los griegos fueron los fundadores del pensamiento humanista, que, como su nombre lo indica, coloca al ser humano en el centro de las preocupaciones de la sociedad. Esta forma de pensar llevó a la fundación de constituciones y sistemas políticos, el desarrollo de las artes y de los deportes, y una cultura que privilegiaba el bienestar de los ciudadanos. Es en esta sociedad de ideales humanistas que se desarrolla la filosofía, pues al ser una disciplina del pensamiento libre, solamente se podía desarrollar en una sociedad que permitiera a cada ciudadano reflexionar de forma independiente. Estas son las razones más importantes por las cuales la filosofía nace en Grecia, aunque no son todas. Te recomiendo para esta sección la historia de la filosofía griega de Guthrie, que es una obra verdaderamente titánica y muy completa, dado que se especializa en la filosofía antigua. De Hegel te recomiendo las lecciones sobre la historia de la filosofía, su introducción, y no confundir con las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Se tratan de dos obras distintas. De ahí te recomiendo El mundo griego. Es sumamente recomendable la obra titánica de Werner Jaeger, La Paideia, los ideales de la cultura griega. Es una obra muy completa y que aborda distintos aspectos de la cultura griega antigua. Y por último, revisar solamente la parte introductoria de La aparición de la civilización griega de Bertrand Russell. La filosofía griega comienza con los llamados presocráticos, llamados así por haber aparecido antes que Sócrates, el primero de los tres grandes filósofos clásicos. El término presocráticos es un término moderno, ya que en la antigüedad eran conocidos como filósofos naturalistas. Se les llamaba así porque su mayor preocupación era estudiar los fenómenos de la naturaleza y el origen del universo. La era de los presocráticos se extiende a lo largo de 2 siglos, desde el siglo VI hasta el IV a.C. Nos encontramos en un periodo posterior al trabajo de los poetas como Homero y Hesíodo, pero anterior a lo que conocemos como la Grecia clásica. Podemos entender así que los presocráticos representan una transición entre los mitos de la antigua religión y la razón de la reflexión filosófica conocida como logos. La antigua religión de los griegos y la filosofía buscaban responder a las mismas cuestiones, como ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cómo se producen los fenómenos naturales como las lluvias, los truenos, los océanos, etcétera? E incluso si existe alguna relación entre el actuar humano y el universo. Los presocráticos buscaban explicaciones naturales a los fenómenos que la religión explicaba a través de narraciones. Los primeros filósofos consideraron que se trataba de efectos generados por algún mecanismo natural. No era el soplo sobrenatural del dios Eolo quien ocasionaba las mareas, sino la acción del aire sobre las masas de agua del océano. Durante milenios, los seres humanos se atemorizaron con la aparición de los eclipses solares, a los que les atribuían malos agüeros y causas mitológicas. Pero un 28 de mayo del año 585 a.C., Tales de Mileto, el primero de los filósofos y de los presocráticos, logró predecir exitosamente la aparición de un eclipse utilizando cálculos matemáticos. Por la importancia de esta fecha, el célebre profesor y autor de ciencia ficción Isaac Asimov propuso este mismo momento como el día en que nació la ciencia. Los presocráticos son agrupados en escuelas de pensamiento. Estas consistían en grupos de pensadores que solían discutir los mismos problemas
y dar explicaciones similares. Las escuelas de pensamiento pueden abarcar pensadores de distintas épocas, que incluso nunca se conocieron, pero que trabajaron los mismos problemas. Las escuelas de pensamiento presocrático son los jonios, quienes pensaban que toda la realidad está constituida de un único elemento material, como lo era el agua para Tales de Mileto. Los pitagóricos, que pensaban que el universo está construido a partir de un lenguaje matemático y de números. Los eleatas, escuela presocrática que opinaba que la auténtica realidad se conformaba por el concepto lógico de ser. La escuela de Heráclito, quien consideraba que la realidad se encuentra en un constante cambio. Los pluralistas, quienes, como su nombre lo indica, consideraban que una pluralidad de elementos conforman a toda la realidad. Los atomistas, escuela presocrática que pensaba que toda la realidad se construía a partir de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Y los sofistas, quienes pensaban que todos los argumentos se basan en impresiones personales y subjetivas, por lo que no existe una forma única y objetiva de definir la realidad. Estas distintas escuelas de pensamiento atribuían distintas explicaciones a los fenómenos naturales y al origen del universo. Buena parte de estas escuelas presocráticas eran materialistas. El término materialismo es un adjetivo moderno, que por supuesto los antiguos griegos no utilizaron, pero que nosotros vamos a emplear porque nos ayuda a comprender mejor sus doctrinas. El materialismo es la propuesta filosófica que, como su nombre lo indica, plantea que toda la realidad está constituida de materia, es decir, aquello que podemos ver, sentir, ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. El materialismo considera que todos los fenómenos de la realidad y el mismo cosmos pueden reducirse a una explicación material. Si bien el materialismo es bastante común entre las escuelas de pensamiento presocrático, debemos decir que no todos los presocráticos fueron materialistas, como los pitagóricos o los eleatas. En los siguientes videos estudiaremos las distintas escuelas de pensamiento, comenzando por la más antigua de los presocráticos, los jonios. Para presocráticos es indispensable la obra de Alberto Bernabé, Fragmentos presocráticos de Tales a Demócrito. Contiene una excelente introducción y todos los fragmentos de los presocráticos que nos llegaron. Así pues, esta obra contiene las fuentes directas de lo que conservamos de los antiguos presocráticos. Una obra indispensable para entender a la antigüedad es la vida de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio, que consiste en las biografías más antiguas de las que tenemos registro de los pensadores antiguos. Una excelente obra también es la Teología de los primeros filósofos griegos de Werner Jäger, así como los filósofos presocráticos, Historia crítica con selección de textos de Kirk, Reven y Scofield. La filosofía griega comienza alrededor del siglo VI a.C. en la Jonia, una región donde se asentaron diversas colonias griegas en la actual Turquía. La primera escuela presocrática fue la de los jonios, que presentaban un principio material para explicar toda la realidad. Los filósofos jonios son Tales, Anaximandro y Anaxímenes, todos nacidos en la ciudad de Mileto. Tales de Mileto es considerado el fundador de la escuela de los jonios, el primer presocrático y el primer filósofo de la historia. Fue el primero en dar el paso del mito a la razón o logos, pues buscaba encontrar explicaciones racionales a los fenómenos que observaba a su alrededor. Tales de Mileto observó que la Tierra parecía emerger de los océanos y que quizá era el movimiento de las olas lo que ocasionaban los terremotos. Si bien esta es una observación que puede parecernos simple hoy en día, se trata de una opinión razonable, dado que está basada en una observación que podemos constatar a diferencia de los mitos. Hoy sabemos que la Tierra no flota sobre el agua, ni que los temblores son producidos por las olas, como pensaba Tales de Mileto. Sin embargo, él fue el primero en basarse en una observación física para dar una explicación.
a diferencia de la mitología, que recurre a historias y narraciones que no se pueden ni probar ni refutar. Tales consideraba que el universo debería tener un origen material, que todas las cosas deberían estar hechas de la misma sustancia. Tales imaginó que esta sustancia sería el agua, al observar cómo el agua se podía transformar tanto en sólidos, líquidos o gases a través de la evaporación o condensación, lo que le hizo pensar que el agua podía transformarse en todas las cosas. Además de ello, Tales de Mileto observó que todos los seres vivos requieren de agua para subsistir, por lo cual este elemento debería tener una importancia especial. El agua posee un gran dinamismo y vitalidad, y por todas estas razones, el agua debía ser el elemento indicado y la clave para entender a todo el universo. Con esta explicación naturalista y material, Tales propone que el universo puede observarse y que su explicación no está oculta en el monte Olimpo. Tales buscaba mostrar que a través del pensamiento y la argumentación es posible entender de qué están hechas todas las cosas. Considerado discípulo de Tales, Anaximandro es el segundo de los jonios. Anaximandro pensó que el cosmos debía tener un origen o principio rector que llamó Arjé. El Arjé es el principio y el origen de todas las cosas. Es la región primordial del universo. Para la mitología, este principio era el caos. En cambio, los jonios pensaron que el Arjé debía estar constituido por un único elemento material. En última instancia, todas las cosas particulares, los minerales, los animales, las plantas, están constituidos de este elemento. Y finalmente, todo retorna a su principio o Arjé. Como tales, Anaximandro piensa que todas las cosas deben estar formadas por un elemento, pero este no se trataría del agua de Tales, sino otro, que él llamó apeiron. Apeiron se forma de peiron, que significa límite, y comienza con la letra alfa, que sirve como negación. De ahí lo que no tiene límites, infinito, o lo que es indeterminado. El apeiron no tiene medida ni forma y es inagotable. Todo nace y todo retorna al apeiron, pues es el principio y el fin de todas las cosas. Anaximandro propone un principio material indeterminado e infinito que cuando se congrega da lugar a todas las cosas particulares. El tercero de los jonios es Anaxímenes, quizá discípulo de Anaximandro, quien intentó reunir las mejores características de sus dos antecesores en una sola idea. Por un lado, como Tales, considera que el principio del cual están hechas todas las cosas es un principio material que podemos percibir. Por otro lado, como Anaximandro, pensaba que este principio debía ser infinito e indeterminado. Así, Anaxímenes especuló que el aire reunía ambas características, pues como el agua lo podemos percibir en su estado natural, pero a diferencia del agua, tiene una naturaleza más sutil y etérea, que parecería un recurso infinito e inagotable como el apeiron de Anaximandro. Por estas razones, Anaxímenes considera que el aire es el elemento del cual están hechas todas las cosas, mismas que surgen cuando el aire se condensa y desaparecen cuando el aire se evapora. Anaxímenes incluso observó que cuando los animales mueren, estos exhalan liberando así su último aliento, especulando que era el aire lo que les daba la vida. Las explicaciones de los jonios pueden parecernos muy sencillas. Sin embargo, constituyen el primer intento de dar una explicación racional a los fenómenos de la naturaleza. Pros y contras. A favor de los jonios podemos decir que fueron los primeros en buscar explicaciones racionales a los fenómenos naturales, incluso llegando a proponer principios generales como el agua, el apeiron o el aire como fundamento de todo el universo. En su contra, podemos decir que su posición no explica cómo es que estos elementos se transforman para constituir todas las cosas. Sus explicaciones son simples y elementales y no presentan argumentos particulares de cómo las cosas llegan a formarse. No obstante, su importancia radica en ser el primer intento por dar una explicación filosófica o científica a los fenómenos de la naturaleza. Los jonios son los primeros científicos y materialistas de la historia. En nuestro siguiente video hablaremos de los pitagóricos.
Para los jonios, recomendamos leer los fragmentos de Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, que encontrarás en la obra de Bernabé, Fragmentos Presocráticos, sus biografías, que son muy breves, en Diógenes Laercio, y los estudios académicos de Guthrie, Jäger y Kirkraven y Scofield. Igualmente, el tratamiento que hace Hegel en las lecciones sobre la historia de la filosofía. Pitágoras nació en la isla de Samos, un puerto en el mar Egeo que competía comercialmente con Mileto. Fue contemporáneo de Tales y Anaximandro, y se dice que los conoció durante sus viajes de juventud. También conoció Egipto, donde fue influenciado por su matemática y su religión. Sus discípulos llegaron a decir que viajó a regiones tan remotas como Arabia, Babilonia y la India, aunque mucho de su vida fue exagerado por sus seguidores hasta el punto de que se llegó a decir que Pitágoras realizaba milagros. Quizá debido a la persecución de sus ideas, Pitágoras migró a Crotona, una colonia de la Magna Grecia que hoy pertenece al sur de Italia. Allí funda la escuela de los pitagóricos y es donde pasaría sus últimos días. Pitágoras no solo fundó la escuela de pensamiento que lleva su nombre, sino que los pitagóricos también se convirtieron en una secta religiosa, que se reconocían vegetarianos, practicaban diversos ritos y creían en la transmigración de las almas. Pitágoras fue el primero en llamarse filósofo, quizá porque no se sentía digno de ser llamado sabio, sofos, y como un gesto de humildad hacia el conocimiento, decidió llamarse amante de la sabiduría. Pitágoras, como los jonios, buscó definir el origen para descifrar la realidad de todo el universo. Sin embargo, él no sigue la corriente materialista, sino que se decide por un principio más bien intelectual. Pitágoras busca lo determinado y lo limitado, y esto en términos matemáticos es el número. El número es la esencia de todas las cosas, y la organización de todo el universo está determinado por un sistema armónico de números y las relaciones entre ellos. A continuación presentaremos la filosofía de Pitágoras a partir de las lecciones de historia de la filosofía de Hegel. La función básica del número consiste en servir como medida. El número es para Pitágoras la medida con la cual está construido el universo. Es su esencia misma y, por tanto, conocer matemáticas implica descifrar el verdadero sentido de la realidad. La aportación de Pitágoras será fundamental para los filósofos posteriores, notablemente para Platón, quien también va a considerar que la esencia de las cosas se encuentra al margen de lo sensible. Pero ¿cómo llegó Pitágoras a esta conclusión? Pitágoras se percató que todas las cosas tienen un número. Si hablamos de este hombre, hablamos de un hombre. O si hablamos de estos patos, hablamos de 3 o 5 patos. No existe algo que no posea una cantidad. Más aún, todo lo que conocemos es una unidad. Ya sea este u otro objeto, siempre hablamos de uno. Incluso cuando nos referimos a la pluralidad, también nos referimos a la unidad, como cuando decimos una multitud de personas o una parvada de palomas. Todo cuanto existe es una unidad, y por tanto es esta unidad la auténtica y verdadera esencia de la realidad. Todo es uno. La unidad es la idea fundamental de la filosofía pitagórica, pero no es la única. Cuando agregamos esta unidad a sí misma, obtenemos la dualidad. Con la dualidad comprendemos la pluralidad. Sin embargo, no debemos olvidar que la pluralidad existe como un agregado de la unidad. Entre la unidad y la pluralidad se da la contraposición. A partir de la contraposición, los pitagóricos deducen una serie de categorías. Así como se relaciona la unidad y la pluralidad, también existe una relación entre lo impar y lo par, la derecha y la izquierda, la quietud, el movimiento, la luz y la sombra, entre otros. Estos contrapuestos solo se comprenden uno a base del otro. Cabe entonces la pregunta, ¿dónde está la unidad y dónde está la pluralidad? ¿Se encuentran separados de nuestra realidad sensible? ¿Habitarán en su propio reino como pensaba Platón sobre las ideas? No. Para los pitagóricos,
la unidad no es algo distinto de las cosas, más bien son las verdaderas cosas. El número es lo que existe propiamente, y las cosas son simplemente un predicado de él. A partir de estos tres principios fundamentales, unidad, pluralidad y contraposición, los pitagóricos pueden aplicarle propiedades a los números que los representan y las relaciones entre ellos. El número 1 claramente representa la unidad y el número 2 la dualidad. En el número 3 encontramos la contraposición, es decir, la relación entre los dos anteriores, pues es a la vez impar como el 1 y una pluralidad como el 2. Igualmente, es la suma de los dos números anteriores. El número 4 representa la consumación de la dualidad al ser la potencia del número 2, una doble dualidad. Para los pitagóricos, el número 4 tiene propiedades casi místicas, pues representa la totalidad del cosmos, pues es a partir de este número que nos podemos representar el espacio tal y como lo conocemos. Hablando espacialmente, el número 1 se representa con un punto, el 2 es representado por la línea como la unión directa entre dos puntos. La figura que es plana corresponde al número 3, y es con el número 4 que podemos representarnos una figura sólida en tres dimensiones. El siguiente número de gran valor y poder era el número 10, al poseer importantes propiedades. El 10 es la suma de los primeros 4 números enteros. El 10 se ordena bajo la figura del tetractis, una figura triangular de 10 puntos ordenados en 4 hileras con 1, 2, 3 y 4 puntos en cada una. Las 4 hileras representan las 4 estaciones y los 4 elementos. Todo está contenido en el tetractis, y se dice que el sistema musical pitagórico también está contenido en él. Los pitagóricos buscaron aplicar su conocimiento filosófico a otras disciplinas, en algunos casos con más éxito que en otros. Son notables los avances de los pitagóricos en el caso de las matemáticas y la geometría. Sus contribuciones incluyen los sólidos perfectos, la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2, los números poligonales y por supuesto el célebre teorema de Pitágoras, que constituye el principio fundamental de la geometría. En la música su influencia fue determinante, dado que todo lo relativo a la teoría musical se relaciona directamente con los números y sus relaciones. Los pitagóricos descubrieron las leyes de los intervalos musicales regulares. Hasta el día de hoy, esta teoría musical se sigue utilizando. Sin embargo, en su afán de mostrar relaciones numéricas en todo, los pitagóricos quisieron encontrarlas en otras disciplinas donde no existían, como es el caso de la astronomía. Como el 10 era su número perfecto, quisieron encontrar 10 esferas celestes a la fuerza, y las identificaron con las estrellas fijas como una sola esfera, Sol, Luna y los 5 primeros planetas, y a falta de una más, propusieron la desconocida e incomprobable antitierra. Las matemáticas son un recurso que desde tiempo de Pitágoras y hasta el día de hoy han servido enormemente a la humanidad. Sin embargo, no todo posee relaciones matemáticas intrínsecas. Siglos más tarde, Aristóteles criticará a Pitágoras que estos números que él proponía no dicen nada respecto al devenir mismo de la naturaleza o cómo se generan y se corrompen las cosas. La filosofía de Pitágoras reduce la riqueza del mundo físico a una sola de sus cualidades, que es la cantidad. Y hay muchas cosas que no pueden deducirse a partir de las relaciones intrínsecas de los números. Pros y contras. A favor de Pitágoras podemos decir que es el primero en proponer una filosofía intelectual que va más allá de la observación de los fenómenos sensibles. Con ello logró encontrar relaciones numéricas entre muchos fenómenos, lo cual condujo a importantes descubrimientos en los campos de la matemática, la geometría y la música. Sin embargo, los números no son sino un elemento de la realidad que no se puede aplicar a todas las disciplinas, y la permanencia en este punto de vista condujo a la mistificación, por parte de sus seguidores, de lo que es una simple abstracción. Para los pitagóricos, leer los fragmentos presocráticos en la obra de Bernabé, la biografía de Pitágoras en Diógenes Laercio,
y los estudios académicos de Guthrie, Kirk-Revin y Scofield, así como el estudio dialéctico que hace Hegel en las lecciones sobre historia de la filosofía. La escuela de los eleatas profundiza en la propuesta de los pitagóricos, que deseaba encontrar el fundamento de la realidad en un aspecto intelectual. Y como ellos, los eleatas se opusieron al materialismo. Sin embargo, en lugar de postular al número como el fundamento de la realidad, ellos van a proponer el concepto lógico de ser. Con los eleatas vamos a explorar las propuestas de Genófanes de Colofón, el precursor más importante de la escuela, Parménides de Elea, su fundador, y Zenón de Elea, su discípulo. A Genófanes se le acredita la distinción entre conocimiento verdadero y saber. Lo que sabemos de Genófanes es muy poco, y se han hecho muchas interpretaciones de su filosofía. Lo claro es que su actitud crítica hacia las opiniones religiosas y su escepticismo será una línea que seguirán los eleatas. Para Genófanes, el hecho de que algunos hombres crean saber algo no necesariamente implica que es un conocimiento verdadero. Y al respecto, le parecía curioso que los africanos hacen a sus dioses chatos y negros, los europeos dicen que tienen ojos azules y cabellos rojos, y si los bueyes, caballos y leones pudieran, se imaginarían a sus dioses a su semejanza. Al respecto, Genófanes pensó que si hubiera alguna divinidad, no se parecería a los hombres ni en cuerpo ni en pensamiento. La escuela es llamada así por la ciudad de nacimiento de su fundador Parménides. Elea era una colonia de la Magna Grecia, una región que se encontraba bajo la influencia intelectual de los pitagóricos. No sabemos si Genófanes fue maestro de Parménides, aunque sin duda fue una gran influencia. Otras fuentes reportan que quizá Anaximandro o algún otro maestro pitagórico pudo haber sido maestro de Parménides. Parménides ocupa un lugar especial en la filosofía, pues entre todos los presocráticos es de él que se conserva el fragmento más completo de una de sus obras, conocido como Poema de Parménides, que utiliza una forma épica y narrativa al modo homérico. Allí se cuenta que el hombre se encuentra ante una disyunción ante el conocimiento entre dos caminos respecto al conocimiento. El primer camino dice que el ser es y que es imposible que no sea. El segundo es el camino del no ser, que no es y que es imposible que sea. Aquí recordamos a Genófanes, pues el primero sería el camino del conocimiento verdadero y el segundo, el de las opiniones basadas en meras apariencias. Pero, ¿qué significan estas crípticas palabras sobre el ser y el no ser? Para comprenderlo, vamos a seguir a Werner Jäger en su obra La teología de los primeros filósofos. Jäger opina que el verdadero objeto del poema es el ente. Y bien, ¿qué es el ente? El ente es una cosa que existe, cualquier cosa. Esta roca es un ente, esta planta es un ente, este perro es un ente y este hombre es un ente. Si lo pensamos, todas las cosas son ente. Cada uno de los entes, la roca, la planta, el perro y el hombre, tienen algo en común, que son, y esto que tienen en común es lo que llamamos el ser. Cuando Parménides dice que el ser es lo que es, está diciendo que todos los entes son parte del ser, o que son el ser. Aquí comprendemos el primer camino, el camino del ser o de lo que es. En este camino están incluidos todos los entes. Más aún, todo cuanto existe pertenece al camino del ser. Aquí se encuentra todo lo existente, todo el universo. El primero es el camino del ser. Es lo que es y no puede no ser. Las cosas son y punto. Cualquier cosa que podemos decir o podemos pensar, la decimos o la pensamos de algo que existe, de un ente. Por ello, Parménides concluye que de lo único que verdaderamente se puede pensar o hablar es de lo que tienen en común los entes, es decir, del ser. El segundo camino es el camino del no ser. Aquí nos encontramos con lo que no existe. Lo que no es lo que llamamos la nada.
y la nada no puede convertirse repentinamente en ser. La nada no existe, ni existirá nunca. De aquello que no existe no podemos realmente ni hablar ni pensar. Y ese es el camino del no ser, que nos conduce al error. Debemos renunciar al segundo camino por completo y solamente hablar del ser, que es lo único de lo que se puede hablar. Todo lo que vemos como entes particulares son en realidad parte del ser, pues el ser es lo único que existe propiamente. No existe la pluralidad de los entes, solamente la unidad del ser. El ser es uno, pues solo existe el ser. Al ser no le falta nada, es indivisible, está completo y es perfecto. El ser no se engendra ni se destruye. El ser ha existido y existirá por siempre, del mismo modo. Por lo tanto, no tiene la necesidad de cambiarse ni de moverse. El pensamiento de Parménides lo lleva a concluir que el ser lo abarca todo. Es eterno, perfecto, inmóvil. La figura perfecta era la esfera para los griegos. Por ello, Parménides pensó que el ser debía ocupar esta forma. Si nosotros vemos una realidad que no se adapta con su lógica, nosotros somos los que estamos en el error. Nos encontramos en el camino de la ilusión y de lo que no es. Zenón de Elea fue discípulo de Parménides, y más que una filosofía propia, Zenón aportó argumentos que defendían la postura de su maestro. Su pensamiento pasó a la historia en la forma de paradojas. La paradoja es un argumento que atenta contra el sentido común, pero que tiene una lógica interna difícil de destruir. Una de sus paradojas se refiere al espacio. Si entendemos que todo ocupa un lugar en el espacio también debería tener un espacio. Pero este espacio también tendría que tener otro espacio, y este espacio otro espacio, y así sucesivamente al infinito, lo cual no tiene sentido. Por esta razón, Zenón concluye que hablar del espacio es un absurdo. Otra paradoja, y la más famosa de Zenón, es la carrera entre Aquiles, el héroe griego más famoso y veloz, y la tortuga. Por ser notoriamente más lenta, a la tortuga se le concede comenzar la carrera adelantada. El sentido común indica que Aquiles tendría que alcanzar y vencer a la tortuga con gran facilidad. Al comenzar la carrera, la tortuga avanza un modesto trecho, y para ese momento Aquiles ya ha logrado acortar la distancia a la mitad. En un siguiente momento, la tortuga avanza otro poco más, y Aquiles nuevamente acorta la distancia a la mitad. Esto ocurrirá nuevamente una tercera, cuarta, quinta ocasión, y así sucesivamente, dando como resultado que Aquiles nunca alcanza a la tortuga, pues siempre está obligado a recorrer la mitad de la distancia. Dado que podemos dividir esta distancia de forma infinita, a Aquiles le tomaría igualmente un tiempo infinito alcanzar a la tortuga. Esa pequeña ventaja que tuvo la tortuga al principio de la carrera da como resultado que Aquiles nunca logre alcanzarla. Esta paradoja muestra que el movimiento es una ilusión. Nada realmente se mueve según Zenón, pues como en el caso de Aquiles, todos los objetos estarían igualmente obligados a recorrer distancias infinitas. Por esta razón, la idea de distancia también resulta absurda, así como el tiempo, dado que si todo es inmóvil, no necesitamos del tiempo, que es lo que utilizamos para medir el movimiento. Con estas paradojas, Zenón muestra que las ideas de espacio, movimiento, distancia y tiempo son ilusiones, pues a través de su lógica, nada de esto puede existir. Si nada de esto existe, ¿qué es lo que existe? Solamente el ser existe. Único, inmóvil, perfecto y eterno. Todo está contenido en el ser y no hay nada fuera de él. La argumentación de los eleatas resulta un atentado contra el sentido común, pues nuestros sentidos no perciben un solo ser esférico, sino una pluralidad de cosas. Su filosofía es contraintuitiva, pues cotidianamente observamos que las cosas se mueven y que hay un espacio y un tiempo alrededor de nosotros. Tenemos evidencia de que existen cosas particulares, así como tiempo, movimiento, distancia y espacio. El sentido común y la observación directa contradice a los eleatas, y por esta razón ellos deciden abandonar el camino de la observación. Vámonos con los pros y contras.
A favor de los eleatas diremos que inauguran el campo de la ontología. Esta es una subrama de la filosofía que estudia al ser. El ser y el ente son determinaciones filosóficas más sofisticadas que las abstracciones de Pitágoras o las observaciones de los jonios. Los eleatas utilizan una argumentación lógica muy sólida, que si se les concede bajo sus propios términos, son imposibles de contradecir. En contra de los eleatas podemos decir que las consecuencias de su lógica no corresponden a las observaciones de nuestro mundo físico. Por esta razón, los eleatas rechazan la observación de nuestra realidad cotidiana. Las paradojas de Zenón critican aspectos de nuestra realidad que solamente son ciertos en nuestra mente, y cuando los eleatas tratan de presentar su cosmología, no tienen ningún otro recurso para probarlo. La argumentación de los eleatas es un hueso muy duro de roer, y se necesitará de las mejores mentes de la antigüedad para refutarlos, como Sócrates, que discutió con el propio Parménides, Platón y Aristóteles. Estas refutaciones las veremos en el futuro. Para los eleatas, leer los fragmentos presocráticos de Bernabé, tanto los de Genófanes como los de Parménides y de Zenón. En Bernabé vas a encontrar el poema de Parménides, al menos todo lo que nos llegó hasta nuestro tiempo. Igualmente puedes leer sus biografías en la obra de Diógenes Laercio y los estudios académicos en Guthrie, Werner Jaeger, Kirk Raven Scofield, así como el estudio dialéctico que hace Hegel en sus lecciones sobre la historia de la filosofía. Heráclito es uno de los pensadores más influyentes y originales de toda la historia de la filosofía, pero también uno de los más complejos y obscuros. De Heráclito apenas conservamos un puñado de fragmentos, llenos de sabiduría, pero que retan hasta el día de hoy a los mejores especialistas. La filosofía de Heráclito puede interpretarse como una respuesta al pensamiento de los eleatas. Heráclito nació en Éfeso, en la Jonia. Su filosofía está emparentada con la de sus paisanos. Sin embargo, por ser un pensador notoriamente original, no se le suele considerar como parte de la escuela de pensamiento de los jonios. Más joven que Pitágoras y Genófanes, pero mayor que Parménides, Heráclito no reconoció haber tenido a ningún maestro. Todo lo aprendió cuestionándose a sí mismo. Heráclito era un autodidacta que no veía mucho valor en la sociedad. El filósofo se burlaba por lo mismo de los gobernantes, de los ciudadanos y de los poetas. Cuestionaba el criterio del pueblo y les decía: escuchan sin entender, parecen sordos. Presentes están ausentes. El desprecio que sintió por sus contemporáneos lo ahuyentó, primero de los asuntos públicos y luego de la ciudad. Fastidiado, se retiró a las montañas y se alimentó de hierbas. Trascendió a la historia su temperamento taciturno y melancólico, razón por la cual los artistas, a partir del Renacimiento, lo retrataron como el filósofo que llora. Es muy poco lo que nos llega de su filosofía. Nos sobrevivió en la forma de pequeños fragmentos aforísticos. El aforismo es una frase breve que pretende mostrar alguna idea o máxima de manera resumida pero contundente. Hegel presenta la filosofía de Heráclito en franca oposición con el pensamiento de los eleatas. Si Parménides había trazado una diferencia absoluta entre el ser y el no ser, Heráclito dirá justo lo contrario. El ser y el no ser son uno y lo mismo. Existen dos célebres frases que resumen la filosofía de Heráclito. La primera es: todo fluye, panta rei. La segunda: ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río. Curiosamente, estas célebres frases no se encuentran entre los fragmentos de Heráclito, aparecen en cambio en el Cratilo, uno de los diálogos de Platón. Estas frases resumen el pensamiento de Heráclito, y quizás esta es la razón por la cual se le atribuyen, aunque no sabemos si él las pronunció. Pero, ¿qué significa que ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río?
Cada vez que una persona entra a un río, las aguas que lo bañan ya son distintas. Igualmente, ese hombre ya ha cambiado. En cada instante los hombres se encuentran mudando de sentimientos, opiniones y pareceres. Nuestro humor, apariencia y actitud cambia de un día a otro. Ni el río, ni el hombre, ni ninguna condición de la realidad es exactamente la misma de un momento a otro. Aquello que existía en el pasado ya no existe ahora, y lo que existe ahora ya no existirá en el futuro. Uno de los conceptos más importantes para Heráclito es el tiempo. Cuando consideramos la categoría del tiempo, entendemos lo que es el devenir. El devenir es un proceso donde todas las cosas se encuentran en constante transformación. Para Heráclito, la única constante es el cambio, y lo único que permanece es el devenir. En el devenir, las cosas están dejando de ser algo al mismo tiempo que empiezan a ser otra cosa. Es un ciclo infinito de transformaciones, donde las cosas nunca permanecen siendo lo que eran en un principio. Todo se encuentra siempre en un perpetuo movimiento. El devenir se encuentra en todos lados, a nuestro alrededor y en nosotros mismos. El devenir está fuera y dentro del hombre. Está en el ciclo de las 4 estaciones. Es el ciclo del crecimiento desde el nacimiento hasta la vejez. Y es la propia vida y la muerte que se renueva constantemente a través de nuevas generaciones. Nuestra propia mente se encuentra en devenir. Los propios pensamientos cambian constantemente. Heráclito se burlaba de los poetas, que en sus cantos añoraban que desapareciera la discordia entre los dioses y los hombres. Es por la lucha y la oposición que podemos entender la armonía, pues no habría armonía si no hubiese agudo y grave, no habría animales si no hubiera macho y hembra, que están en oposición mutua. Los poetas no comprenden que es en la divergencia que se da la coincidencia. Solamente la cuerda suena cuando no está demasiado tensa ni demasiado floja. Y lo mismo sucede con el arco del guerrero, que solamente funciona cuando tiene la perfecta tensión. La armonía está dada por su opuesto, la discordia, y en el fondo son lo mismo. El camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo. Cuando los hombres se enferman es cuando valoran y entienden lo que es la salud. Y si se viviera en una noche perpetua, no comprenderíamos el concepto de día. Es gracias a las penas que a veces se presentan en la vida cuando realmente se comprende lo que es la alegría. Salud y enfermedad, noche y día, tristeza y alegría son conceptos opuestos, pero que no existiría el uno si no estuviera el otro. Cada opuesto retorna a su contrario. Lo frío se calienta, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca y lo seco se hace húmedo. El proceso a partir del cual se desarrollan las ideas a través de la oposición de los contrarios es llamado dialéctica. Este es un término que no existía en los tiempos de Heráclito, pero que Hegel le atribuye su comienzo. La aportación de Heráclito es tanto ontológica, pues nos dice cómo funciona el mundo, así como lógica, pues nos explica cómo armamos los conceptos que utilizamos todos los días. Y resultará una aportación clave para el resto de la filosofía, incluyendo a Platón, los padres de la Iglesia y por supuesto a Hegel, quien dijo que no había una sola proposición en la filosofía de Heráclito que él no hubiera incorporado en su propio pensamiento. Como los jonios, Heráclito parece asumir un principio material como fundamento de toda la realidad. El fuego constituye este principio. Sin embargo, no debemos pensar que Heráclito propone un simple materialismo, como en el caso de los jonios, sino que el fuego, por sus características, simboliza el cambio y el devenir. Es un elemento destructor y transformador. Cambia a la materia. Su acción es súbita y voraz. Y así como súbitamente comienza, también se apaga. Este orden del mundo, el mismo para todos, no lo hizo Dios ni hombre alguno, sino que fue siempre, es y será, fuego siempre vivo, prendido y apagado, según la medida.
Todo esto representa muy bien el devenir de Heráclito. Este devenir no es caótico, sigue una proporción, o lo que llama Heráclito una medida. A la primavera no le sigue cualquier otra estación, siempre sigue el verano. Para Heráclito hay un orden detrás del devenir, y este orden se puede comprender a través de la razón, el logos que todo lo rige. Todo surge conforme a medida, y conforme a medida se extingue. El ser humano es capaz de descubrir este logos en la observación de la naturaleza y en su propio interior. Heráclito nos dice: los límites del alma no lograrías encontrarlos, aún recorriendo en tu marcha todos los caminos. Tan honda es su razón. Es a través del logos, del uso de la razón, que el hombre puede llegar a comprender los constantes cambios a su alrededor, y con ello la naturaleza misma de la realidad. Vámonos con los pros y contras. A favor de Heráclito podemos decir que introduce el concepto de devenir, una idea muy influyente y fundamental para el desarrollo de la filosofía. Es un autor muy original, y su propuesta de la oposición de los contrarios le valió para ser considerado el fundador de la dialéctica. En contra, podemos decir que, a pesar de que su descripción de la realidad como devenir puede ser muy aguda, Heráclito no explica cómo es que la realidad se transforma, y en un plano lógico no llega a responderle nada a los eleatas. También juega en su contra el lenguaje oscuro y casi oracular en el que se expresó. Esto condujo a que sus ideas no fueran del todo comprendidas siempre, y hoy mantiene todavía a los especialistas discutiendo sobre su significado. No obstante, Heráclito es uno de los más grandes filósofos de la historia. Sobre los pocos fragmentos que preservamos de Heráclito, que no llegan a ser más de 200 frases, los especialistas siguen discutiendo hasta el día de hoy, como fue el caso del Dr. Mondolfo, que le dedicó un libro de más de 400 páginas. Un libro muy recomendado, Heráclito, textos y problemas en su interpretación. Para Heráclito puedes leer sus fragmentos en la obra de Bernabé, su biografía según Diógenes Laercio, los estudios académicos de Guthrie, Jäger, Kirk, Rabin y Scofield, así como el estudio dialéctico que hace Hegel en sus lecciones sobre la historia de la filosofía, y la obra titánica y monumental de Rodolfo Mondolfo, Heráclito, textos y problemas de su interpretación, que agota de forma exhaustiva los pocos fragmentos que nos llegaron de este pensador. Los filósofos Leucipo y Demócrito son los exponentes de la corriente atomista. Para Hegel, su filosofía es un intento por reconciliar el punto de vista de Heráclito y de Parménides, a la vez que presentan un nuevo punto de vista filosófico. Sobre la vida de Leucipo no se conoce casi nada, ni siquiera dónde nació. Las fuentes lo reconocen como el padre del atomismo. Es una figura misteriosa y obscura, al punto que Epicurio llegó a afirmar que nunca existió. Como sea, se especula que de haber existido debió ser un jonio y que habría sido contemporáneo de Zenón de Elea. Y se dice que fundó su escuela en Abdera. Esta ciudad de la Tracia es el lugar de nacimiento de su discípulo Demócrito, de quien poseemos más información. Demócrito fue contemporáneo de Sócrates, incluso unos 20 años más joven que él, por lo cual resulta un error cronológico llamarlo un filósofo presocrático, siendo que su periodo de vida corresponde más bien a la época de Platón. No obstante, se suele ubicar la obra de Demócrito en el periodo presocrático, debido a que su pensamiento se dedica a la naturaleza como el resto de los filósofos naturalistas. Se dice que no se cuidaba mucho de ser reconocido y que por ello Sócrates no sabía de él, aunque Demócrito sí sabía de Sócrates. Platón lo detestaba y Aristóteles lo cita recurrentemente, por lo que debió haber conocido bastante bien su obra. Además, Aristóteles y Demócrito provenían del norte de Grecia. Se dice que Demócrito viajó por muchas regiones y llegó a tener una vida muy larga.
Poseía una personalidad jovial y extravagante, y se comenta que era un autor que escribía bastante claro. Por estas razones se le comparaba y oponía con su opuesto, en cuanto a personalidad se refiere, Heráclito, de carácter taciturno y escritura obscura. Trascendió a la historia esta comparación entre Demócrito y Heráclito, a pesar de que no pudieron haberse conocido, pues vivieron a un siglo de distancia. No obstante, las representaciones del Renacimiento los colocaban juntos, a Demócrito como el filósofo que ríe y a Heráclito como el filósofo que llora. Leucipo y Demócrito defendían que toda la realidad está formada de átomos. Es importante que no se confunda el átomo de la antigua filosofía griega con los modelos atómicos contemporáneos, pues aunque llevan el mismo nombre y comparten características similares, son el resultado de dos procesos muy distintos. El átomo de los griegos nace de la especulación filosófica y del libre pensamiento. El átomo antiguo responde a una necesidad lógica y el átomo contemporáneo resuelve un problema empírico. El átomo de la ciencia actual es un modelo científico que busca explicar fenómenos observados a través de la experimentación. Para Demócrito y Leucipo, el átomo es aquello que no tiene división, que no puede cortarse o separarse. Los átomos son pequeñas partículas indestructibles que constituyen toda la realidad. Además de ser considerados diminutos e invisibles a la simple vista, los átomos tienen la característica de ser eternos, sin división, homogéneos y que todo está constituido por ellos. Si lo observan, los átomos tienen las mismas características que el ser de Parménides. Son eternos e indivisibles y se dice lo mismo de los átomos que lo que se decía del ser. Todo está constituido por ellos. En este sentido, Hegel nos hace notar que el atomismo es una corriente más cercana al intelectualismo de los eleatas que al materialismo de los jonios. Alberto Bernabé, en su recopilación Fragmentos presocráticos, nos dice, contra lo que pudiera parecer a un lector moderno, que tendería a aproximar el atomismo de los griegos a las versiones modernas de la teoría, las bases de las que partieron Demócrito y Leucipo no fueron físicas, sino de orden lógico y metafísico, ya que su punto de partida fueron los principios parmenidios. No obstante, la propuesta de los atomistas perdura a través del tiempo, según Hegel, como el principio del ser determinado, como puede consultarse en su obra La ciencia de la lógica, y que además sirvió de inspiración para los modelos científicos contemporáneos. Para entender esto, revisemos rápidamente los modelos de Parménides y de Heráclito. Imaginemos el ser que proponía Parménides de color oscuro y el no ser como el blanco. Recordemos que para Parménides el ser es y no puede no ser. La nada no existe. Lo único que permanece es el ser. Y por ello, el ser es lo único que existe, ha existido y existirá. En el mundo de Parménides no hay cambios ni movimientos. En nuestro ejemplo, todo es un negro perpetuo. Ahora observemos el modelo de Heráclito. Igualmente representaremos el ser con el color negro y el no ser con el blanco. Heráclito reconcilia el ser y el no ser. Para él son lo mismo. Lo que obtenemos en su modelo es un constante devenir. El ser pasa al no ser y viceversa, por toda la eternidad. En este modelo, lo que obtenemos es una escala de grises continua. El ser pasa a no ser y luego regresa, y así por todos los tiempos. Estas dos teorías son completamente opuestas. En la primera, todo es estático, y en la segunda, todo es cambiante. Sin embargo, a pesar de ser opuestas, tienen algo en común. Ninguna de las dos teorías puede explicar satisfactoriamente lo que es la multiplicidad de los seres, ni sus diferencias entre sí. En el caso de Parménides, porque todo es un solo ser, y en el caso de Heráclito, porque ningún ser permanece de un momento a otro. Todo es un solo y constante devenir.
Ahora exploremos la teoría de los atomistas. Se basa en dos conceptos fundamentales, lo lleno y lo vacío. Aristóteles nos explica. Leucipo y su amigo Demócrito afirman que lo lleno y lo vacío son los elementos, viendo en lo uno lo que es y en lo otro lo que no es. Siguiendo nuestro esquema anterior de colores, donde el ser es lo oscuro y el no ser lo blanco, notaremos que el átomo no solamente está formado por el ser, que es lo lleno, sino que también debe estar delimitado y determinado por un contorno, un límite. Lo vacío es el no ser que delimita a este átomo, y por eso el concepto de lo vacío es tan fundamental como lo lleno para comprender esta teoría. Tanto el concepto de ser, lo lleno, que es de lo que está hecho el átomo, como el concepto de vacío o el no ser que lo delimita, son necesarios para comprender este concepto. Así, el ser y el no ser son parte integral de la concepción de átomo. Están puestos uno en relación respecto del otro. El átomo está lleno por el ser, pero está delimitado por el vacío, y a su vez el vacío se explica como la ausencia de lo lleno o del ser. Por estas razones, Hegel califica a la teoría atómica como una nueva especie de ser, que ya no corresponde a las categorías de Parménides, que Hegel llamaría el ser puro, sino que el átomo correspondería a lo que él llama un ser determinado. Este ser del átomo posee un límite, una determinación o un contorno. El átomo está determinado en sí mismo. Esta delimitación nos permite distinguir a un átomo de otro. Este modelo puede explicar por primera vez la pluralidad, pues es gracias al límite que podemos distinguir un átomo de otro. Igualmente, puede explicar la generación por acumulación de átomos y la corrupción a través de su disgregación. La generación, la corrupción y el movimiento general de todas las cosas se da de forma necesaria para los atomistas, pues los átomos contienen el principio eleata del ser, que tiene que ser y no puede ser de otro modo. Por eso se dice que el modelo atomista es determinista. Todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en el universo está determinado por el movimiento de los átomos. Si bien el atomismo puede explicar la necesidad y la multiplicidad, no puede explicar la diversidad. Por ejemplo, entre los distintos materiales y las distintas formas que observamos en la naturaleza. Pues si todos los átomos son cualitativamente iguales, ¿cómo es posible que estos mismos átomos formen diferentes materiales como el agua, la madera, la piedra o el aire? Se propone que los átomos poseen distintas formas y según cómo se ordenen y se orienten, formarán los distintos materiales. Sin embargo, esta conjetura está hecha de modo accidental. Es algo ajeno a la concepción del átomo que tiene que ver con lo lleno y lo vacío, y no desarrolla en lo absoluto la propuesta inicial. En la medida en que todo el universo está construido a partir de átomos, y estos átomos son efectivamente considerados materiales, podríamos decir que los atomistas son materialistas. Por eso Hegel nos dice, el átomo puede concebirse en un sentido material, pero es, a pesar de ello, algo no sensible, puramente intelectual. Por eso es que el atomismo tiene un parentesco más cercano con los eleatas, como Parménides, que con los jonios, como tales. Vámonos con los pros y contras. El átomo es un concepto innovador y muy importante, que avanza las concepciones anteriores sobre el ser y el no ser, dando lugar a un nuevo concepto que Hegel llamó el ser determinado. La teoría antigua del átomo permite explicar ciertos fenómenos mejor que teorías anteriores, como la multiplicidad, la generación y la corrupción. En contra podemos decir que, aunque se explica la multiplicidad, la teoría no da para mostrar convincentemente cómo se da la diversidad de formas y figuras entre los distintos entes. Aunque se muestra la posibilidad de generación y corrupción,
no se muestra de una forma concluyente cómo es que los átomos se relacionan entre sí para formar o desfigurar las cosas. Para los atomistas, puedes leer sus fragmentos en la obra de Bernabé, su biografía en Diógenes Laercio, el estudio académico que hace Guthrie en la historia de la filosofía griega, el estudio dialéctico que hace de él Hegel en las lecciones sobre la historia de la filosofía y la famosa tesis de Karl Marx, la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. La escuela de los pluralistas busca responder a las preguntas hechas por el resto de las escuelas presocráticas. Sus explicaciones rescatan el viejo materialismo de los jonios, contestan las refutaciones de los eleatas y dan respuesta al monismo de los atomistas. Empédocles y Anaxágoras son los filósofos más representativos de la escuela de los pluralistas. A esta escuela se le conoce así porque admiten por primera vez una pluralidad de principios como explicación del universo. Empédocles nació en Agrigento, en la Magna Grecia, región que se encontraba bajo la influencia intelectual de los pitagóricos. Fue contemporáneo de Zenón de Elea y era un poco más joven que Anaxágoras, a quien estudiaremos más tarde. Comenzaremos con Empédocles siguiendo el consejo de Aristóteles. Empédocles es, por su edad, posterior a Anaxágoras, pero anterior a él por sus obras. Se dice que Empédocles tenía una personalidad cautivadora, gustaba de vestirse finamente y, como a Pitágoras, se le atribuían poderes y milagros. Cuenta la leyenda que al final de su vida decidió tirarse al volcán Etna para que así no quedara nada de su cuerpo mortal y se creyera en su divinidad. Sin embargo, tuvo la mala suerte de que el volcán escupiera una de sus elegantes sandalias de bronce, revelando así el engaño para toda la posteridad. Empédocles propone que el universo está constituido de 4 raíces o rizomas que pasarían a la historia con el nombre de elementos. Las 4 raíces de Empédocles son el agua, principio originalmente propuesto por Tales de Mileto, el aire, postulado por el también jonio Anaxímenes, el fuego, que simboliza la transformación y el devenir, propuesto por Heráclito, y la tierra, que representa muy bien el ser inmóvil y permanente de los eleatas, propuesto originalmente por Genófanes. Estos 4 elementos son muy conocidos, pues hasta el día de hoy siguen apareciendo en la cultura popular, en la astrología e incluso en la magia. Esta pluralidad de principios permiten dar una explicación más convincente sobre la diversidad de los seres. Según las diferentes proporciones de los elementos agua, aire, fuego y tierra, se obtienen los diferentes materiales, plantas y animales que nos rodean, cada uno constituido en proporciones y combinaciones distintas. Empédocles nota que estos elementos son pura materia simple, y que sola, por sí misma, no genera ningún proceso o movimiento. Se necesita de algo distinto que eche a andar los procesos. Empédocles propone que son el amor y el odio los principios que ponen a andar a la materia. El amor congrega a los elementos, el odio los separa. Así, Empédocles propone un nuevo tipo de causa. Los presocráticos anteriores solamente habían propuesto a la materia como el principio de todas las cosas. Sin embargo, la materia por sí misma es inerte e inmóvil. Empédocles nota que algo ajeno a la materia debe de echar a andar las cosas, y esto sería el amor y el odio como una causa adicional para explicar el devenir y el movimiento. Anaxágoras era un poco más viejo que Empédocles, y tiene la distinción de haber sido el primero en llevar la filosofía a Atenas, pues huye de Jonia a propósito de la devastación generada por los persas. Anaxágoras nació en Clasomene, es el último de los filósofos presocráticos nacido en la Jonia, y con él cerramos un capítulo en la historia de la filosofía y abrimos uno nuevo. En Atenas fue recibido y acogido por el gran estadista Pericles,
y, por un tiempo, pudo dedicarse con tranquilidad a la filosofía y a las ciencias naturales, haciendo grandes descubrimientos. Era famoso por predecir eclipses y por sus especulaciones en torno a los astros. Anaxágoras creía que los planetas, la luna y el sol debían estar formados de la misma sustancia natural que vemos en la Tierra. Esto le valió el odio de los atenienses por renegar de los dioses y terminaron por exiliarlo. Los científicos contemporáneos nombraron un cráter de la luna en su honor. Anaxágoras piensa que hay una pluralidad de principios. Sin embargo, en lugar de proponer 4, dice que hay una infinidad. Se trata de un número infinito de pequeñas partículas, compuestas de infinidad de cosas, que Anaxágoras llamó semillas, y luego Aristóteles bautizó con el curioso nombre de homeomerías, que significa partes homogéneas. A diferencia del átomo de Leucipo y Demócrito, las semillas de Anaxágoras pueden dividirse y agregarse infinitamente. Todos los objetos de la realidad están compuestos por estas semillas. En una roca habría semillas de queso, agua, carne, huesos, etc. Lo que determina que este objeto sea una roca sería el hecho de que habría un mayor número de semillas de roca en su composición. Anaxágoras parte de una observación importante. Cuando comemos un queso, por ejemplo, nuestro organismo lo transforma en nuestra carne y en nuestros huesos, y por tanto tiene que haber algo en común entre la materia que forma al queso y lo que forma nuestro cuerpo. La digestión no sería otra cosa que la absorción de lo homogéneo y la eliminación de lo heterogéneo. Cabe la pregunta, ¿qué evita que estas semillas formadas de partes homogéneas se agreguen en una mezcla indiferenciada de cosas, que se confundan unas con las otras en un cosmos parecido a un caldo de verduras? Anaxágoras, como Empédocles, introduce un nuevo principio que es distinto a la materia para explicar lo anterior. El nous, que suele traducirse como mente, entendimiento o razón, provee de movimiento y de orden al cosmos. Pero, ¿qué es este nous del que nos habla Anaxágoras? ¿Es acaso la mente humana? Aristóteles nos refiere que Anaxágoras no lo tiene muy claro y que a veces se refiere al nous y a la mente como si fueran lo mismo y otras veces como si fueran algo distinto. ¿Podríamos pensar este nous como una mente pensante exterior al ser humano? ¿Algo así como una razón universal que organizaría todo el cosmos? Hegel nos dice que esta interpretación nos echa a perder el modo de pensar de Anaxágoras y le priva de todo interés filosófico. Este nous no sería ni algo exterior ni algo interior, ni es algo que se encuentre exclusivamente en el sujeto o en la realidad. Estas diferencias filosóficas de hecho todavía no se han formulado en los tiempos de Anaxágoras, por lo que pensar de este modo sería un anacronismo. Conviene, dice Hegel, entender el nous como un entendimiento en un sentido muy vago y general. Hegel ofrece un ejemplo para explicarlo. Los seres vivos procuran subsistir. Todos los seres vivos se rigen bajo esta misma lógica, que siempre opera bajo un mismo principio general. Esta lógica es un principio que siempre se cumple y que sigue un mismo entendimiento. Este entendimiento sería el nous de Anaxágoras. Así como los seres vivos, todas las cosas en el universo se rigen bajo sus propios principios. El agua siempre se comporta como agua, las rocas actúan como rocas, las plantas como plantas y los animales como animales. Cada cosa sigue su propio patrón y tiene una misma lógica. Dicho de forma simple, Anaxágoras reconoce que todas las cosas se rigen siempre bajo los mismos principios. Hay reglas, principios y géneros que rigen a todo el universo. El nous representa la lógica que siguen todas las cosas. Con lo anterior, los pluralistas colocan el verdadero principio del universo como algo fuera o ajeno de lo material. No obstante este descubrimiento, ellos no lograron reconocer los alcances de su propio pensamiento. Así lo cuenta Platón en su diálogo Fedón, donde se narra que Sócrates, al haberse enterado de que Anaxágoras proponía que la inteligencia regía todas las cosas,
Buscó y leyó uno de los manuscritos de Anaxágoras con gran entusiasmo, para llevarse la sorpresa y el chasco que Anaxágoras no era congruente con su propio pensamiento, y en lugar de explicar los fenómenos naturales a través del nous o el entendimiento, se obstinaba en explicarlo todo con su materialista teoría de las semillas. Vámonos con los pros y contras. A favor de los pluralistas podemos decir que son los primeros en proponer una diversidad de causas materiales. Los 4 elementos de Empédocles y las semillas de Anaxágoras explican mejor que teorías anteriores el problema de la diversidad de las cosas. Los pluralistas presentan un nuevo tipo de causa adicional y externa a la materia, que explica el movimiento y el orden del universo. Para Empédocles esto sería el amor y el odio, y para Anaxágoras sería el nous o el entendimiento. Pero su explicación sobre el funcionamiento de estos mecanismos no es del todo convincente. El pluralismo batalla con explicar la unidad de cada cosa en su propio género. Curiosamente, Anaxágoras da con la salida de este problema, pero no logra ver las implicaciones de su descubrimiento, y regresa a las explicaciones de los procesos naturales a través del materialismo, utilizando su teoría de las semillas. Así como Anaxágoras llevó la filosofía de Jonia a Atenas, así también conduce el pensamiento filosófico del materialismo a un nuevo plano intelectual. Después de él, la filosofía ya no será la misma, y no serán suficientes las explicaciones físicas de los antiguos presocráticos. Para los pluralistas puedes leer sus fragmentos en la obra de Bernabé, su biografía en Diógenes Laercio, los estudios académicos que hace Guthrie, Kirk, Rabin, Scofield y Jäger, así como el estudio dialéctico que hace Hegel en sus lecciones sobre la historia de la filosofía. El periodo de los sofistas representa el último momento de la filosofía presocrática, debido a que son presentados en los diálogos de Platón como los antagonistas de Sócrates. Los sofistas se ganaron una muy mala fama, al punto de que algunos los calificaron como embusteros o charlatanes. Sin embargo, los sofistas poseían un gran conocimiento y deben ser considerados como pensadores de pleno derecho. Los sofistas fueron los grandes educadores de Grecia, reconocieron y dieron a conocer el valor de la cultura. Su labor consistía en visitar las diferentes ciudades griegas y educar a los jóvenes, o a todos aquellos que solicitaran sus servicios. En este sentido, la labor de los sofistas era más cercana a lo que hicieron los poetas como Homero y Hesíodo que lo realizado por los filósofos físicos, pues más que indagar sobre nuevas teorías acerca del cosmos, su trabajo se caracterizaba por enseñar y dar a conocer la cultura, más que por investigar. La palabra sofista se traduce como sabio, y se distinguían por tener una gran habilidad retórica. Los sofistas cobraban por sus enseñanzas, y se dice que algunos llegaron a acumular grandes riquezas. Vestían y vivían muy bien, y eran las personas con la más amplia cultura de toda la región. El arte de la retórica adquirió un valor muy importante por aquella época, debido a que la democracia, como forma de gobierno, exigía que los ciudadanos defendieran públicamente los asuntos de la ciudad. Por ese motivo, eran muy socorridas las enseñanzas de los sofistas, quienes se jactaban de poder enseñar el arte de la retórica a cualquier ciudadano. Los sofistas se creían capaces de defender cualquier argumento, aun si este fuera un argumento falso. Se decía que los sofistas eran capaces de hacer fuerte el argumento más débil. Por esta razón, los sofistas no creían que existiera una verdad intrínseca en la realidad, sino que la verdad dependía del modo en que cada uno defendiera un argumento. Para ellos no existe la verdad objetiva, sino que cada individuo construye y defiende su propia verdad. Protágoras, el más famoso de los sofistas, nació en Abdera, la misma ciudad de su maestro Demócrito. Cuenta la leyenda que Protágoras trabajaba cargando leños, y que Demócrito, al ver cómo ataba los nudos con gran precisión matemática,
dedujo que debía tener una gran inteligencia y lo adoptó como discípulo. Protágoras se distanció rápidamente de las especulaciones de su maestro Demócrito y se dedicó más a los temas de índole práctica, como la ética y la política. La más célebre máxima de Protágoras era: el hombre es la medida de todas las cosas. Se dice que esta máxima es el origen del relativismo. Para Protágoras, cada individuo determina lo que es verdadero para sí mismo, y así toda verdad es relativa para cada hombre que la sostiene. Protágoras ponía el siguiente ejemplo: cuando sopla el viento, unos tiemblan y otros no. Debido a que no todos tiemblan con el mismo viento, no podemos, pues, afirmar que el viento sea en sí mismo frío, sino que esto depende de la percepción que unos tienen y que otros no. El relativismo es la posición que sostiene que no existe una verdad ni validez universal, sino que solo poseemos puntos de vista particulares con una validez subjetiva. Se resume en la frase coloquial: todo es relativo. Del relativismo se desprende otra posición, que es el escepticismo. El escepticismo filosófico es una posición centrada en la duda y que en su versión más extrema propone que no es posible tener un conocimiento certero sobre ninguna cosa. Se cuenta que Protágoras es el autor de una paradoja. El sofista acogió a un alumno de abogacía con quien hizo un trato. El discípulo no pagaría su educación hasta que terminara sus estudios y una vez que hubiera ganado su primer caso en los tribunales. Al terminar de estudiar, el alumno nunca quiso ejercer su profesión, por lo que Protágoras, harto de la situación, lo demandó en los tribunales. Allí, Protágoras argumentó lo siguiente: si el alumno ganaba el caso, entonces tenía derecho a cobrarle sus honorarios, pues, según el trato establecido, el pupilo habría ganado su primer caso en los tribunales. Si el alumno perdía el caso, también se le debería pagar a Protágoras, dado que el tribunal habría fallado en favor del sofista. Vemos que sin importar cualquiera de las dos opciones, ganara o perdiera, Protágoras estaría en su derecho de cobrar por sus servicios. Este es un ejemplo clásico de la forma de razonamiento de los sofistas. Gorgias fue otro famoso sofista, nacido en Leontino y discípulo de Empédocles. Gorgias defendió un escepticismo radical, al punto que se le podría considerar incluso un nihilista. Gorgias tiene 3 célebres afirmaciones. La primera: nada existe. La segunda: si algo existiera no lo podríamos conocer. Y la tercera: si lo pudiéramos conocer no podríamos comunicarlo. Gorgias defiende esta posición a partir de argumentos que fueron descartados por Platón y Aristóteles como sofismas. Los sofismas son argumentos falsos o capciosos que se pretenden hacer pasar como verdaderos. Además de Protágoras y Gorgias, existieron muchos otros sofistas, como Pródico, Hipias, Trasímaco o Calícles. Conocemos a estos sofistas por la caracterización que hizo Platón de ellos en sus diálogos. Allí los presentaba como los rivales intelectuales de Sócrates. Por este motivo no fueron representados con muy buena luz, y solo hasta tiempos recientes ha sido revalorada la figura del sofista. Pros y contras. A favor de los sofistas podemos decir que llevan la reflexión filosófica al ámbito de la cultura y de los asuntos prácticos del hombre, como la ética y la política. Se preocuparon de los asuntos que más importaba a los ciudadanos y llevaron esta reflexión a la ciudad. Sin embargo, en su contra, diremos que dejaron a un lado la investigación sobre el universo y la naturaleza de la realidad. Su argumentación es subjetiva, no considera que exista una sola verdad, y consideran que cada individuo determina por sí mismo lo verdadero. Los sofistas hicieron un gran énfasis en los asuntos de la cultura y de la vida cotidiana. Se podría decir que los sofistas fueron los primeros en ocuparse primordialmente en los asuntos humanos más que en los asuntos de la naturaleza y el cosmos. Sin embargo, su argumentación siempre se basó en el punto de vista de un individuo particular, lo que sacrifica la posibilidad de un conocimiento objetivo.
Sócrates, quien fue contemporáneo de los sofistas, rescató este interés por lo humano. Sin embargo, Sócrates defiende la posibilidad de un conocimiento universal, que no depende del punto de vista de un solo individuo. Para los sofistas puedes leer la biografía de Protágoras en Diógenes Laercio, y en ese mismo texto, Vida de los filósofos más ilustres, editado por Porrúa, también encontrarás la vida de los sofistas de Filóstrato. Igualmente puedes leer el estudio académico que hace Guthrie y Jäger en sus respectivas obras, así como el análisis dialéctico que hace de los sofistas Hegel en las lecciones sobre la historia de la filosofía. Este ya se encuentra en el segundo tomo. Estos videos han seguido las lecciones de historia de la filosofía de Hegel, y para el día de hoy ya hemos terminado el primer tomo. Si ya hemos hablado de los presocráticos en los otros videos, en el video de hoy quisiera hablar de la manera en que Hegel acomoda y relaciona a los distintos autores. Hegel propone una comprensión dialéctica para entender la historia de la filosofía. Para Hegel, la dialéctica es un método que opera a través de la relación entre los distintos contrarios. Para proponer este sistema, Hegel se inspiró, entre otros lugares y pensadores, en uno de los presocráticos, Heráclito. La oposición y la suma de los contrarios en la dialéctica se refleja en el modo en que cada nuevo pensador es posible gracias a la existencia de posiciones anteriores. Desde su nacimiento, la filosofía comienza como una crítica a la narración y a la tradición mitológica. Los jonios no creen que los dioses son el origen y el fundamento del universo, sino que esto puede explicarse a través de la observación de la naturaleza y del uso del pensamiento lógico. Los jonios proponen un único principio material llamado arjé, capaz de explicar el fundamento de toda la realidad. El primero de los filósofos, Tales de Mileto, postula el agua. Anaximandro propone lo que no tiene límites, o apeiron, y Anaxímenes el aire. Por ser estos principios materiales, se les considera a los jonios materialistas. Hay que decir que este adjetivo no fue utilizado ni conocido en este tiempo, sino que les fue atribuido por pensadores posteriores. Es por esta razón que se debe usar este concepto con mucho cuidado. Un ejemplo fue Karl Marx, quien hizo su tesis doctoral en el materialismo antiguo. En oposición al materialismo de los jonios, Pitágoras sitúa el fundamento de la naturaleza en entes de pensamiento, aquellos que usamos para contar, es decir, los números. Pitágoras observa que todo cuanto existe posee una cantidad y que muchos fenómenos pueden explicarse a través de las matemáticas. A la explicación del cosmos a través de un principio que no es material, Hegel le da el nombre, también provisional y equívoco, de intelectualismo. A partir de este momento, la filosofía presocrática se moverá como un péndulo entre estos dos extremos, materialismo e intelectualismo. Los eleatas desarrollaron una postura intelectualista aún más extrema que la de los pitagóricos. Ellos conducen la idea de los entes de cantidad a la cualidad, siendo la existencia, el ser, la cualidad por excelencia. Parménides de Elea propone que toda la realidad se reduce al concepto de ser, y su discípulo Zenón de Elea aportó argumentos para defenderlo en forma de paradojas. Para los eleatas, la realidad es estática, allí no puede haber cambio ni movimiento. A esta postura se opone Heráclito, quien propone justamente lo contrario. Nuestra realidad está caracterizada por el cambio perpetuo en la naturaleza y en nosotros mismos. Esta idea pasó a la historia con el nombre de devenir. El fuego es el principio material que simboliza la posición de Heráclito, pues se trata de un elemento transformador. Observamos aquí que el péndulo dialéctico de la historia de la filosofía retorna con Heráclito al materialismo. El atomismo propone que la realidad está formada por diminutas partículas inseparables llamadas átomos.
Los átomos están llenos de la categoría del ser, la misma de la cual hablaban los eleatas. Lo que separa a los distintos átomos es el vacío, que se comprende bajo la categoría de no ser. Para los atomistas, la realidad está constituida a partir de lo lleno y lo vacío, del ser y del no ser. La base del atomismo son los conceptos de ser y no ser, por lo que el atomismo comienza como un intelectualismo. No obstante, los átomos son materiales, y como todo está formado de átomos, la realidad atomista es totalmente material. El atomismo parte de una noción intelectualista y llega a una conclusión materialista. Como puede verse, estos adjetivos son insuficientes para explicar algunas posturas filosóficas. Pero, a pesar de esta imperfección, estos conceptos nos ayudan a comprender el movimiento de un contrario a otro. Los pluralistas como Empédocles y Anaxágoras convienen con los atomistas que la realidad debería estar constituida de una inmensidad de diminutas partículas, pero, a diferencia de ellos, consideran que cada una de las partículas está hecha de distintas cualidades. Esto da lugar a una pluralidad de elementos. Empédocles fue el primero en proponer 4 raíces diferentes de la realidad, los célebres 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra. Luego, Anaxágoras propone sus semillas, llamadas por Aristóteles homeomerías, constituidas por una infinidad de elementos, como base de toda la realidad. Los pluralistas no se conforman con explicar la realidad a través de una sola causa material, sino que además de los distintos elementos, debe existir una causa adicional que ordene a la materia. Los pluralistas fueron los primeros en proponer una causa ajena y adicional a la materia para explicar la realidad. Empédocles propone que el amor y el odio son los encargados de unir y separar los elementos, y Anaxágoras propone el nous o entendimiento. Los sofistas adoptan esta propuesta. Para ellos es el entendimiento el principio fundamental de la realidad, pero no un entendimiento universal y objetivo, sino el pensamiento particular y subjetivo de cada individuo. Para los sofistas como Protágoras, el hombre, es decir, cada individuo, es la medida de todas las cosas. Los sofistas proponen que no existe una verdad universal, sino que cada persona, a través de su entendimiento, define por sí mismo lo que es verdadero. Los sofistas fueron los primeros en apartarse de una investigación sobre las causas de la naturaleza y se ocupan de los problemas que importan a cada hombre, del materialismo jonio al intelectualismo pitagórico, del mundo estático eleata al cambio perpetuo de Heráclito, del átomo intelectual a los elementos materialistas del pluralismo, del entendimiento universal y eterno de Anaxágoras al entendimiento particular de los sofistas. Observamos cómo la historia de la filosofía se mueve a través de opuestos, y la dialéctica es la herramienta que nos permite comprender mejor esta historia. La dialéctica enseña que ningún pensador está aislado, cada uno es la respuesta de preocupaciones anteriores y la base para preguntas futuras. El periodo presocrático, que se extiende por poco más de 2 siglos, va desde el paso del mito a logos hasta complejas soluciones sobre el origen del universo y reflexiones sobre la realidad humana. Es en este contexto que aparecerá la figura de Sócrates, que une el pensamiento universal de los presocráticos naturalistas o físicos con la posición humanista que proponen los sofistas. Para entender la dialéctica de los presocráticos, pues conviene leer todo el primer tomo de las lecciones sobre la historia de la filosofía y los primeros capítulos sobre los sofistas que encontrarás en el segundo tomo. Igualmente, en la introducción de Sócrates encontrarás un resumen de todo el movimiento presocrático y conviene también revisar la introducción que se encuentra en el primer tomo. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible la realización de estos videos, a los suscriptores y especialmente a los patrones de este canal. En la siguiente entrega de esta serie exploraremos el pensamiento de Sócrates y Platón.
Si te gustó este video, por favor apoya el canal. Dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.